Buenas a todos. Estamos una noche más cruzando la ciudad para encontrarnos en este rincón. Con el saquito de lana, ¿tan fresco está afuera o es una de tus percepciones térmicas raras? Hola. Hola a todos que nos están escuchando del otro lado. No es percepción, che bajó la temperatura de golpe. ¿Viste cómo es Buenos Aires? Pasamos del horno a la heladera en 10 minutos. Pero más allá del termómetro, hay algo hoy. No sé, el aire está como espeso, ¿viste? Como si la humedad trajera algo más que agua. Arrancamos temprano con lo místico, me encanta. Para mí es el servicio meteorológico que no pega una, pero te lo tomo. Una vida en llegar. La Panamericana era un estacionamiento y, para colmo, me olvidé el termo en casa. Que hoy sale café de máquina, que es básicamente agua con colorante y un tucén de dignidad, pero nos va a mantener despierto. Te compadezco. Igual, te digo que ese cafecito te viene bien para bajar un cambio. Te noto muy acelerado con los datos hoy, muy en modo Ariel periodista. Yo me vine caminando por Palermo y la luz de las lámparas, con esa neblina que se está levantando, te juro que te ponía la piel de gallina. No era frío, era otra cosa. Una energía de esas que te avisan que no va a ser una noche cualquiera en el laburo. Falta de sueño, Male, o quizás que estás leyendo mucho a Lovecraft últimamente. Pero bueno, me gusta el clima que armamos, me gusta que estemos acá. Tenemos todo listo en la consola, los micrófonos chequeados y el silencio de la calle que empieza a sentirse. Bajamos un poco las luces del estudio, ¿te parece? Que no digas que soy un insensible. Me encanta. Está perfecto. Me hace sentir más conectada, más en sintonía con lo que tenemos que contar. Gracias por el gesto, de verdad. Se siente esa calidez de amigos, aunque después me discutas hasta las comas. ¿Estás cómodo? ¿Tenés todo a mano? Petas abiertas, tablet cargada y mi escepticismo de siempre bien afilado por las dudas. Vamos a ver si hoy lográs convencerme de algo o si los números vuelven a ganar la pulseada. Ponó cómoda vos también, que ya largamos. Entonces, saquémonos las ganas de una vez. Hoy en Noche de Huesos nos metemos con un lugar que a muchos les pone los pelos de punta apenas escuchan el nombre. Vamos a hablar del Hospital Prohibido, Neuropsiquiátrico Colonia Oliveros. Vialmente es el Hospital Intersonal Especializado Dr. Ricardo Freire, ubicado allá en el kilómetro Trufoe de la Ruta Leve en Santa Fe. Predio inmenso, Male, estamos hablando de más de 300 hectáreas de campo que, si te perdés, no te encuentra ni el más vaqueano. Es que ese es el primer impacto, Ariel. No es un hospital común de capital donde tenés el ruido de los colectivos en la puerta. Oliveros es como una ciudad aparte, aislada del mundo. Yo estuve viendo fotos de los pabellones antiguos, esos de estilo neocolonial que quedaron a la buena de Dios, y te juro que la energía que emanan se siente hasta por la pantalla. Hay algo en la arquitectura de Nen Josés que parece retener el eco de los que pasaron por ahí. Es un lugar que respira, pero con dificultad. Mira que te gusta darle mística a los ladrillos, che, bajemos a tierra. Fundó en el Forcé con una idea que para la época era de avanzada, la famosa colonia de puertas abiertas. Querían sacar a los pacientes del hacinamiento porteño, traerlos al aire libre, al laburo productivo en el campo. Legaron a tener 1000 pacientes viviendo ahí en los años 60. Lo que vos ves como una energía extraña, yo lo veo como el resultado lógico de la ley de salud mental. Busca la desmanicomialización, por eso hay pabellones que hoy están vacíos. El cambio de paradigma, no una maldición. Pero Ariel, el cambio de paradigma dejó cicatrices. Y ese contraste violento que mencionás es lo que me perturba. Tenés la zona activa, donde la gente labura y trata de salir adelante, y justo al lado tenés ese cementerio de edificios que se caen a pedazos. Las ventanas rotas parecen ojos que te miran desde el pasado. Como decía un enfermero que trabajó años en el lugar, el silencio en Oliveros no es falta de ruido, es una presencia que te aprieta el pecho. No podés ignorar que ahí se acumuló mucho dolor, mucha soledad. El dolor es real, no te lo niego, pero es un dolor humano físico-social. Para mí, Oliveros es el ejemplo perfecto de cómo una política pública de otra era queda obsoleta y la infraestructura se vuelve un fantasma de sí misma. Pero bueno, te concedo que el escenario es ideal para cualquier historia de terror. Hectáreas de campo, cuando cae el sol y la niebla de la ruta empieza a subir, te aseguro que hasta a mí se me cruza algún pensamiento raro. Vamos a ver si los testimonios que tenemos en el dossier hoy logran moverme un poco el amperímetro. Te tomo el desafío, Ariel, porque para entender Oliveros hay que poner el cuerpo, no solo el Excel. Imagínate que bajamos del auto ahí en la banquina de la ruta LED, en medio de la nada santafesina. Lo primero que te recibe no es el hospital, es el olor. Che, rarísimo.
Tenés ese perfume limpio de los pinos y los eucaliptos del campo que de golpe se corta con un rastro metálico, a hierro oxidado y a humedad estancada. Es como si el aire estuviera dividido en capas. La niebla. No es la neblina porteña que te deja ver a media cuadra. Allá la bruma es densa, amarillenta por el polvo del camino y parece que tiene peso. Te envuelve las piernas y te va borrando el camino de vuelta hacia la ruta. Es una sensación de aislamiento total, como si el predio te estuviera marcando la cancha desde el minuto 1. Pero lo de la niebla tiene una explicación geográfica impecable, Malena. Estamos pegados al río Carcarañá. Térmico entre la humedad del agua y la tierra del campo te va a dar esa saturación sí o sí. No es una puesta en escena de ultratumba. Pero el olor, son edificios de 1946 que tienen los caños hechos bolsa y las paredes comidas por el salitre. Que vos sentís como algo denso, para mi lógica es el aroma natural del abandono estructural. Pero te reconozco que el impacto visual es fuerte. Caminás por esos pasillos que parecen no terminar nunca y el cerebro te empieza a jugar sucio. Los techos son altísimos, las galerías están llenas de vidrios rotos que actúan como silbatos cuando sopla el viento sur, y eso genera infrasonido, frecuencias que no escuchamos pero que el cuerpo percibe como una alarma. Ansiedad de sentirte observada es tu sistema nervioso reaccionando a la acústica de un edificio en ruinas, no a un espectro. Es que vos lo querés reducir a una ecuación de física, pero Oliveros no te deja ser tan racional. Cuando caminas por los pabellones que quedaron fuera del tiempo, ese silencio no es vacío, es una presencia que te aprieta el pecho. Es un zumbido en los oídos que se corta solo cuando escuchas una rama golpear rítmicamente contra una ventana rota. Parece que alguien estuviera pidiendo permiso para entrar, Ariel. Después están las cosas que no tienen sentido, como ver una silla de ruedas de hierro, de esas antiguas y pesadísimas, sola en medio de un jardín lleno de maleza, lejos de cualquier rampa o puerta. El frío que sentís cuando cruzas el umbral de un pabellón abandonado no tiene que ver con el viento sur. Es un frío que sale del ladrillo, como si las paredes hubieran absorbido décadas de soledad y ahora te las estuvieran devolviendo de un solo soplo. Frío que decís, Malena, es pura inercia térmica. Hormigón y el ladrillo macizo de esa época tardan siglos en calentarse y en un lugar con techos de 5 metros. El calor se te escapa hacia arriba antes de que puedas decir psiquiátrico. Silla de ruedas. Convengamos que Oliveros no es una cápsula del tiempo sellada al vacío. ¿Hubo saqueos, entró gente a filmar para las redes o simplemente el personal moviendo cosas de un lado a otro por puro laburo? No hace falta un fantasma para que un objeto cambie de lugar en 50 años. Pero hay algo que sí me hace ruido de los testimonios y no es el viento. Muchos enfermeros que laburaron ahí décadas, gente curtida que no cree ni en la luz mala, coinciden en un sonido específico en las galerías, un tintineo metálico, como si alguien arrastrara un manojo de llaves pesadas por el piso de cemento. Racional me dice que puede ser alguna cadena suelta de un portón o el mismo crujir de la estructura, pero el dato curioso es que el sonido siempre se reporta con un ritmo de marcha humana. Que camina, Ariel. No es un ruido errático de una chapa floja. Los que estuvieron ahí sienten que es un paso marcado de alguien que conoce el recorrido de memoria. Es la leyenda de las llaves tintineantes. Dicen que es un antiguo jefe de guardia que se quedó pegado a su sentido del deber. Y acá es donde entra lo que yo te explicaba de la impregnación emocional. Esas llaves no eran un accesorio cualquiera, eran el símbolo del encierro, el sonido que le decía a los pacientes que se terminaba el día. Ese metal chocando contra el otro quedó grabado en las paredes del lugar como una cinta que se repite. Pero hay algo más denso todavía que el sonido, y es lo que pasa cuando la niebla del Carcarañá se pone espesa. Ahí es cuando aparece el visitante eterno. Una sombra que viene desde la ruta, caminando despacito hacia el pabellón 4. No es alguien perdido, Ariel. Es una silueta que no tiene rostro y que busca una puerta que ya no existe. El personal dice que si escuchas las llaves cerca tuyo, tenés que bajar la mirada. No es por respeto, es por el terror de que ese espectro te reconozca como un paciente nuevo y te asigne una habitación en un pabellón que ahora es solo escombro y humedad. Malena, me la haces difícil con esa imagen de la habitación asignada entre los escombros. Muy cinematográfico. Pero vamos a los bifes porque esa idea del fantasma carcelero tiene una explicación que no requiere el más allá. En el dossier de investigación mencionan que la arquitectura de Oliveros, con esos techos de 5 metros y pasillos que parecen no terminar más, es una trampa acústica perfecta. El viento que viene del río Carcarañá se mete por los vidrios rotos de los pabellones abandonados y genera lo que se conoce como infrasonido. Frecuencias por debajo de los 20 Hz que no llegas a escuchar, pero que el cuerpo humano percibe como una presión en el pecho, escalofríos y una ansiedad tremenda. El investigador Vic Tandy ya demostró que esto te hace ver sombras en la periferia del ojo. Un visitante eterno es tu sistema nervioso reaccionando a un túnel de viento en un edificio viejo. Ese tintineo de llaves
Convengamos que en un predio de 300 hectáreas con portones de hierro y cadenas oxidadas, cualquier ráfaga de viento te arma una percusión rítmica que el cerebro, por pura pareidolia auditiva, interpreta como pasos. Es que vos ves un gráfico de Excel donde yo una herida abierta en la realidad, Eriel. El personal que labura ahí hace décadas, gente que se curtió en serio en el pabellón de agudos y que no se asusta con un ruidito, te describe algo mucho más físico y denso. Me acuerdo del testimonio de una enfermera nocturna que decía, el frío de Oliveros no es el frío del campo, es un frío que te empuja. Ella contaba que en las noches de niebla, cuando el olor a pino y eucalipto desaparece y sentís ese tufo humedad estancada y metal oxidado, sabes que el visitante está cerca, que no es solo una sensación. Hay registros de sombras inteligentes en la zona de la antigua morgue que no se quedan quietas como una mancha de humedad. Si vos las enfocás con una linterna, la oscuridad se desplaza, se esconde detrás de las columnas. Eso indica voluntad. Para mí, Oliveros es el ejemplo perfecto de la teoría de la cinta de piedra. Miles de personas pasaron años ahí bajo un sufrimiento psíquico inimaginable, y esa angustia quedó grabada en el ladrillo y el hormigón. El lugar no está embrujado en el sentido tradicional, está impregnado. Es una cinta que se reproduce una y otra vez, y las llaves son el comienzo de la función. Pregnación, Malena, es una palabra muy poética para hablar de falta de mantenimiento y acústica deficiente. Vamos a esa primera noche que describen los investigadores, porque ahí es donde la lógica y la sugestión se dan la mano en la oscuridad de la Ruta 11. Vos mencionás sombras inteligentes, pero yo prefiero mirar el plano del lugar. Tenés pabellones circulares, una arquitectura que genera un eco retardado. Caminando por esos pasillos que parecen no terminar más, tus propios pasos rebotan con un milisegundo de retraso. Cerebro tratando de procesar un desfase sonoro, sentís que alguien viene atrás, pero sos vos mismo, duplicado por el hormigón. Y sobre la visión de esas figuras en la niebla, hay que entender que la bruma de Oliveros no es como la de la capital. Masa densa, amarillenta, cargada con el polvo de los campos. Cuando prendés una linterna ahí, la luz no corta la niebla, se refracta en las partículas en suspensión, bultos de luz y sombra donde no hay nada por puro efecto Tyndall. Física, Che no es un interno buscando su pabellón. Eriel, sos capaz de explicarle el arco iris a un ciego y sacarle toda la gracia, de verdad te digo. Pero déjame llevarte a ese momento exacto donde la física se queda corta y el cuerpo te avisa que cruzaste una frontera. Imagínate que estás ahí parado frente al pabellón de agudos. El silencio no es silencio, es una presión que te zumba en los tímpanos como si el aire estuviera cargado de estática. De golpe, sentís que el olor a eucalipto de afuera desaparece y te invade un tufo humedad de sótano y hierro viejo, ese rastro metálico que te hace picar la nariz. Y ahí es cuando ocurre el primer contacto visual con lo imposible, el objeto fuera de lugar. Un investigador contaba que en un pasillo totalmente despejado, de repente, encontrás una silla de ruedas de hierro, pesadísima y oxidada, cruzada en el medio del camino. No hay ráfaga de viento que mueva semejante bulto sobre un piso de baldosas rotas. Lo más fuerte no es la silla, es que cuando te acercás, la temperatura cae 10 grados de golpe. Es un frío que no viene del clima, Eriel. Es un frío que emana de las paredes, como si el edificio estuviera transpirando la soledad de los que murieron ahí sin que nadie les soltara la mano nunca más. Malena, entiendo que la imagen de la silla de ruedas ahí, clavada en el medio del pasillo, es potente para un guión de terror, pero seamos pragmáticos por un segundo. Estamos hablando de edificios que tienen casi 80 años de desidia y falta de mantenimiento. Los pisos de baldosas calcáreas en Oliveros están cedidos por la humedad constante de la zona de Santa Fe. Estructura tan pesada, asentada sobre suelo blando cerca del río, tiene movimientos de asentamiento diferencial. Un litro de inclinación que vos no percibís es suficiente para que una silla de hierro, con rulemanes que todavía giran, se desplace sola por pura gravedad. No hace falta un fantasma, hace falta un nivel de burbuja. Lo del frío es arquitectura de muros de carga de 60 centímetros. Heladeras de hormigón. Pasás de un patio al rayo del sol a un pasillo donde no entra luz hace décadas. El choque térmico te va a dar escalofríos hasta en los huesos. Sinercia térmica, Malena, no es el aliento de los que se quedaron sin familia. ¿Es que vos lo haces sonar como si fuera un trámite en el registro civil? Eriel, y la experiencia allá adentro te aseguro que es otra cosa. El dossier es clarísimo con lo que pasa en el área de la antigua morgue, y eso no lo explicas con una baldosa floja. Los investigadores reportaron una sombra densa, algo que tiene volumen y sobre todo intención. No es una mancha de humedad que tu cerebro de periodista de datos quiere transformar en una figura, es una entidad que reacciona a la luz. Cuando los pibes de la investigación prenden las linternas, esa cosa se desplaza para evitar el foco, se esconde con inteligencia. Eso no es pareidolia, Eriel, eso es voluntad. Y ni hablemos de las psicofonías captadas en el pabellón de agudos. Voces que no son ruidos de cañerías, son pedidos específicos. Grabaron gente pidiendo la medicación, repitiendo rutinas que ya no existen en un lugar que está en ruinas.
Ahí es donde tu lógica del eco retardado se queda sin nafta, porque un eco no tiene memoria selectiva ni te pide un ansiolítico al oído. Malena, me hablas de memoria selectiva y pedidos de medicación como si las grabadoras de voz fueran instrumentos infalibles que captan el alma. ¿Sabes lo que es la pareidolia acústica? Cerebro humano odia el caos, odia el ruido blanco. Cuando escuchas un soplido entre dos paredes de hormigón descascarado, tu mente, que ya está condicionada porque sabe que está en un manicomio, va a traducir ese ruido en lo que espera oír. Entras esperando a un paciente pidiendo un calmante, vas a escuchar un pedido de auxilio, no el viento rozando un caño de bronce oxidado. Sobre esa sombra de la morgue que supuestamente esquiva la luz, es física básica de la reflexión. Pones una linterna potente en un ambiente con azulejos rotos, restos de metal y charcos de agua estancada, y cualquier movimiento mínimo de tu mano proyecta una sombra que parece que escapa. Un juego de luces y contrastes, no un guardia de seguridad del más allá cuidando cadáveres que ya no están. La lógica del deterioro Malena, no una voluntad inteligente. Es que vos le buscas la vuelta técnica hasta lo que no tiene explicación racional, Ariel, pero hay algo que el dossier menciona y que no podés meter en una planilla de Excel ni explicar con un reflejo: el sonido de las llaves. Los enfermeros nocturnos, gente curtida que laburó décadas en oliveros, hablan del tintineo metálico arrastrándose por las galerías exteriores. No es un roce de caños, es el sonido inconfundible de un manojo de llaves de hierro, de esas pesadas que abrían los pabellones antiguos. Dicen que es el antiguo jefe de guardia, un tipo que era famoso por su disciplina de hierro. O fíjate lo que dice la leyenda: si escuchas las llaves, tenés que bajar la mirada. Si el espectro nota que lo miras a los ojos, siente que le desafías la autoridad y te asigna una habitación de la que no salís más. Eso no es un reflejo en un azulejo, Ariel. Es una impronta residual de una época donde el encierro era la única respuesta. Imagínate ese frío, el olor a eucalipto que viene del campo mezclándose con el olor a humedad estancada y hierro oxidado de los pasillos, y de repente, justo detrás tuyo, el clac-clac de las llaves contra el piso de cemento. Fíjate el detalle de la ubicación, Malena. Pital está en el kilómetro 348 de la ruta LE, rodeado de campo abierto. El sonido viaja de formas rarísimas en la llanura santafesina, más con esa niebla densa y amarillenta que sube desde el río Carcarañá, un bicho caminando sobre una chapa suelta o el crujido de la estructura enfriándose por la noche en un pasillo neocolonial de techos altísimos se amplifica y rebota. Humano es un animal de costumbres y de miedos heredados. Antes de 30 años, un jefe de guardia pasó a la misma hora haciendo sonar las llaves. Ese recuerdo se vuelve un mito que se transmite de turno en turno. Es que el tipo esté ahí, es que el miedo a la autoridad de ese lugar quedó tatuado en el inconsciente de los que laburan ahí. Una construcción social del terror, alimentada por el abandono de los edificios, no un evento parapsicológico. Construcción social es una forma muy elegante de ignorar lo que la gente siente en el cuerpo, Ariel. Hay investigadores que entraron con equipos de medición y registraron cómo la temperatura bajaba 10 grados de golpe al cruzar el umbral del pabellón de agudos. No es inercia térmica de los muros, porque afuera hacía la misma temperatura y no había corrientes de aire. Es el ambiente que se comprime, Ariel. Es ese silencio pesado que te zumba en los oídos, como si el aire tuviera otra densidad, cargada de toda la angustia de los que pasaron años ahí sin que nadie los fuera a ver. Ahí es donde entra la teoría de la cinta de piedra. El ladrillo y el hormigón de Liberos absorbieron décadas de psicosis y soledad extrema. Ese dolor no se borra con una ley de salud mental ni porque un pabellón se caiga a pedazos. El visitante eterno, ese que camina desde la entrada de la ruta buscando a su pariente, es la prueba de que el amor y la culpa tienen una carga que sobrevive a la muerte. Vos ves datos de arquitectura, pero yo veo almas que se quedaron atrapadas en el loop de su propio sufrimiento. La cinta de piedra es una imagen potente, Malena, no te lo voy a negar, pero me parece que es una forma muy mística de procesar lo que es, básicamente, una falla en la percepción humana frente al desastre. Vos hablás de almas atrapadas en un loop, pero yo veo un dossier que menciona infrasonidos. Esto, los pabellones de oliveros, con esos techos de 4 metros y los pasillos infinitos llenos de vidrios rotos, son cajas de resonancia perfectas. El viento que viene del río Carcarañá, cuando choca contra esas estructuras huecas, genera frecuencias por debajo de los 19 hercios. Oído no las registra, pero el cuerpo cita. La famosa frecuencia del miedo que estudió Victandi. Produce una ansiedad inexplicable, te hace sentir que hay alguien parado atrás tuyo y hasta te puede nublar la vista provocando pareidolia. Es que el visitante eterno esté caminando por la ruta. Malena, es que el cerebro, ante la falta de estímulos claros y el bombardeo de esas vibraciones, inventa una figura humana para darle sentido al pánico. Pura autodefensa biológica en un entorno que se cae a pedazos. Es que sos de manual, Ariel, siempre buscando el tornillo flojo para no ver el bosque. Me hablas de frecuencias y de vibraciones del aire como si eso explicara el peso que sentís en el pecho apenas pones un pie en el predio. Hay algo que tus datos no pueden medir y es la intención.
El dossier detalla lo que pasa en la zona de la antigua morgue, y eso no tiene nada de acústico. Hablan de una sombra densa, una oscuridad que tiene volumen Ariel. Los guardias cuentan que cuando intentan enfocarla con las linternas, esa cosa se desplaza, se esconde detrás de las columnas de hormigón. Iso es una entidad consciente, algo que nota que lo están mirando y reacciona. Ni hablemos del olor. O tu teoría del viento explica por qué, en medio del aroma eucalipto y pino del campo santafesino, de golpe te golpea un tufo a humedad estancada y ese rastro metálico, como si hubiera sangre vieja en las paredes. Eso es impregnación pura. Es el dolor que se quedó a vivir en el cemento, porque no tiene a dónde ir. Pero Male, lo del rastro metálico es casi de manual de química básica. No me podés correr con eso. Estamos hablando de una estructura de 1946 que se está viniendo abajo. Vigas de hierro expuestas a la humedad constante de la zona del río se oxidan y el olor al óxido es literalmente un olor metálico penetrante. Es sangre etérea de una tragedia del pasado, es el hospital gritando que necesita mantenimiento hace 50 años. Esa sombra que esquiva la linterna en la morgue, es física óptica elemental. Partículas de polvo en suspensión que en oliveros deben sobrar y una fuente de luz móvil como una linterna. Cualquier obstrucción mínima genera un movimiento de sombras proyectadas que parece que cobran vida. El cerebro, que es un experto en engañarnos, quiere que sea una entidad consciente, pero es solo el juego de la luz contra el abandono. Es que te escucho y a veces me parece que vivís en un mundo de 2 dimensiones. Ariel, todo chato, todo explicable con un gráfico de Excel. El dossier es clarísimo cuando habla de las llaves tintineantes. El sonido de un manojo de llaves arrastrándose por el suelo de las galerías exteriores no es el viento chocando contra un vidrio roto, ni es un caño viejo que vibra. Es el sonido de la autoridad Ariel de la vigilancia que no descansa. Es ese antiguo jefe de guardia que el informe menciona, un tipo que era famoso por su disciplina de hierro y que se ve que no se enteró que ya no tiene a quien cuidar. Hoy fíjate lo que dice el archivo sobre la advertencia de los locales. Si escuchás las llaves, tenés que bajar la mirada. No es una sugerencia para un turista, es un protocolo de supervivencia. Si esa energía nota que lo estás registrando, que lo desafías con la vista, te asigna una habitación de la que no salís más. Eso no es pareidolia, es una sentencia. Bueno, pero ahí ya entramos de lleno en el terreno del folclore rural, que es fascinante pero no deja de ser una construcción social. El mito de las llaves es la forma que tiene el personal nocturno de procesar el extremo de laburar en un neuropsiquiátrico en el medio de la nada. El sonido metálico rítmico puede ser cualquier cosa, desde la dilatación de los materiales por el cambio térmico cuando baja el sol en el campo hasta alguna lechuza moviendo algo en los techos. Vos me decís que es un espectro autoritario, yo te digo que es la sugestión colectiva de gente que convive con el peso de la historia de ese lugar. Que sí me genera una duda razonable es lo que mencionan sobre el pabellón de los olvidados. El dossier dice que es un sector difuso que cambia de lugar según el relato. Me suena más a una desorientación espacial provocada por la arquitectura monótona de los pabellones neocoloniales que a una distorsión de la realidad, ¿no te parece? Ariel, decir que es una desorientación espacial es restarle peso a lo que se siente ahí. El pabellón de los olvidados no es una trampa de pasillos iguales, es una trampa del alma. El dossier habla de la niebla del Carcarañá, esa bruma densa que se te mete en los pulmones y te nubla el juicio. No es solo vapor de agua, es una pared blanca que te separa de la realidad. Ahí es donde aparece el visitante eterno. Imagínate a un hombre que caminó kilómetros por la ruta 11, con el frío de Santa Fe calándole los huesos, buscando a un pariente que ya ni se acuerda de su nombre. Esa angustia, Ariel, ese dolor de no haber llegado a tiempo, no se borra con una mano de pintura ni se explica con un plano arquitectónico. El personal dice que cuando la niebla se pone amarillenta, el hospital se pliega sobre sí mismo. No es que los pabellones sean monótonos, es que el ambiente está saturado por la soledad de 1000 personas que fueron depositadas ahí para que el mundo las olvide. Es la impregnación del sufrimiento que menciona el archivo, el eco de lo que quedó grabado en los muros de hormigón. Esas paredes escucharon gritos y llantos durante décadas, no podés pretender que ahora sean simplemente ladrillo y cal. Pero Male, me terminás dando la razón aunque no quieras. Niebla amarillenta de la que habla el informe es pura física ambiental y laburo de campo. Estamos en la vera de la ruta 11 pegados al río, una humedad del 100% y muchísimas partículas de tierra en suspensión por el movimiento constante de los camiones y el suelo santafesino. Cuando la luz de las lámparas de sodio o los focos de un Scania pegan en esa mezcla, tenés ese efecto visual amarillento, pero es química básica, Del visitante eterno es la personificación de la culpa social. Las décadas del 50 o 60, internar a alguien en una colonia era, muchas veces, un abandono definitivo. Las familias cargaban con ese peso y esa figura que dicen ver caminando hacia el pabellón 4 es el arquetipo de esa deuda pendiente que se hereda de generación en generación. No es un fantasma con voluntad, es una construcción mental de los que se quedaron afuera.
Además, fíjate lo que dice el investigador sobre el silencio pesado. Es una fisura en el tejido de la realidad, es el silencio absoluto del campo que hace que el oído empiece a zumbar porque no tiene estímulos. El cerebro inventando frecuencias donde solo hay vacío y viento sur golpeando una chapa floja. Me decís que el cerebro inventa frecuencias, Ariel, pero el cuerpo no miente cuando los pelos de la nuca se te erizan sin que sople una pizca de aire. El informe del investigador es muy claro con el tema del pabellón de agudos y esas voces que susurran nombres. Malena dice si fuera solo el viento silbando en las tuberías, escucharíamos un ruido blanco, algo monótono. Pero acá estamos hablando de pedidos específicos, de gente que todavía pide su medicación décadas después de que el último enfermero cerrara la puerta con llave. No es una construcción mental de los que estamos afuera, es la energía que quedó atrapada en un loop eterno. Esas paredes de oliveros no solo sostienen techos, sostienen historias de gente que perdió todo, hasta su nombre, y esa carga emocional tiene un peso físico. Por eso sentís que el aire se pone denso, como si caminar por esos pasillos fuera como avanzar bajo el agua. ¿Qué es la impregnación del sufrimiento que no encuentra salida? Che. Lo que vos llamás densidad o caminar bajo el agua, Male, yo lo llamo presión atmosférica y falta de ventilación en edificios que tienen los conductos tapados por nidos de pájaros y mugre de medio siglo. Es lógico que sientas que el aire te falta. Y sobre las voces, el dossier menciona algo fundamental, la acústica de los pabellones circulares. Diseños son trampas de sonido, ruido que se genera en una punta del predio, quizás un camión frenando en la ruta 11 o un animal en el campo. Viaja y se refracta las paredes curvas hasta llegar a voz transformado en un susurro. El cerebro que odia el caos le asigna fonemas y palabras que tengan sentido para nosotros. Lo mismo que pasa con las sombras que dicen que esquivan las linternas en la zona de la morgue. Visión periférica jugando con los contrastes violentos de luz y oscuridad. No es una entidad con voluntad, es el ojo intentando enfocar en la nada. Calma que sentís después de ese susto no es paz espiritual, es simplemente que tu sistema nervioso se agota de estar en alerta por culpa de un lugar que, admitamos, es visualmente una película de terror. Malena, no me podés negar que el contexto de Liberos es el escenario ideal para que la cabeza te juegue una mala pasada. El dossier es clarísimo cuando habla de las más de 300 hectáreas de campo abierto. Cuando el viento del sur pega de lleno contra esos pabellones neocoloniales que están cayéndose a pedazos, se arma un efecto de túnel que te vuela la peluca. Investigador menciona específicamente el infrasonido, esa frecuencia que no llegas a oír, pero que el cuerpo siente como una angustia real en el pecho. Un fantasma que te aprieta el alma es física básica afectando tu sistema nervioso. Mucho más probable que sea una reacción a la presión atmosférica o a la vibración de los camiones en la ruta 11 que un visitante eterno buscando a un pariente entre la niebla de Carcarañá. Pero Ariel, vos te aferrás a los decibelios como si fueran una Biblia y te olvidás de la gente. Estamos hablando de miles de personas que pasaron su vida en y adentro, muchas veces abandonadas y olvidadas por sus familias. Esa carga emocional no se evapora porque un edificio se quede sin techo o porque cambie una ley de salud mental. El tintineo de las llaves que escuchan los guardias no es una cañería vieja dilatándose, es la marca de una autoridad que no sabe soltar su laburo. El tipo sigue cuidando un pabellón que ya no existe. El dossier dice que si escuchás las llaves tenés que bajar la mirada porque si no el ente te asigna una habitación. Eso es una interacción inteligente, hay una voluntad detrás, no es un simple eco de viento chocando contra un vidrio roto. Justamente, Male, el cerebro humano es una máquina perfecta de buscar patrones donde no hay nada. Vas a un lugar con la carga histórica de oliveros y ya te idea de que un jefe de guardia anda dando vueltas. Cualquier ruido metálico, desde una chapa suelta hasta una rata moviendo algo de metal, se va a convertir en ese manojo de llaves en tu cabeza. Pareidolia auditiva en su máxima expresión. Lo del pabellón de los olvidados es pura sugestión colectiva potenciada por esa bruma espesa de la zona que te quita la referencia visual. Ahí es donde proyectas lo que querés ver. Ninguna fisura en la realidad, hay una fisura enorme en el mantenimiento de un hospital que quedó a mitad de camino entre lo que fue y las ruinas que son hoy. Es que para vos todo es un error de percepción, pero la energía no miente y los pelos de la nuca tampoco. Cuando los investigadores captan esas psicofonías en el pabellón de agudos pidiendo la medicación, no están escuchando un camión frenando a lo lejos. Están escuchando el residuo de una psique fragmentada que quedó atrapada en el tiempo. Es la teoría de la cinta de piedra que mencionaba el dossier Ariel. El dolor y la soledad quedan grabados en el ladrillo, en el hierro, en el cemento. Oliveros es un inmenso disco rígido de sufrimiento humano. Esas sombras densas que esquivan las linternas en la zona de la morgue tienen conciencia. No es tu visión periférica fallando por el cansancio, es algo que no quiere ser enfocado porque pertenece a otro plano. De frecuencias y discos rígidos de piedra para darle un barniz científico a algo que es, en el fondo, miedo a la decadencia y a la muerte.
Verdadero error de Oliveros no es sobrenatural, es el olvido institucional y el paso implacable del tiempo sobre las cosas. Los expedientes médicos volando por los pasillos abandonados y las sillas de ruedas oxidadas en medio del pastizal son un recordatorio de nuestra fragilidad, no de que existan portales al más allá. Este archivo de investigación se cierra con una explicación lógica: infraestructura colapsada, acústica engañosa y mucha sugestión ambiental. Pero bueno, la química acá es que nos respetamos, así que te dejo que te lleves tu misterio a casa si eso te hace dormir más tranquila. No se trata de dormir mejor, Ariel, se trata de no cerrar los ojos ni el corazón ante lo que el ambiente te está gritando. El dossier avisa que el peligro metafísico queda a discreción del que entra, y yo elijo creer que esos pasillos guardan algo más que escombros y humedad. Esas voces que susurran nombres no piden login ni datos periodísticos, piden que alguien las reconozca por última vez. Pero bueno, ya cumplimos con el laburo de hoy. El tiempo y la niebla de Oliveros dirán quién de los dos está viendo la película completa. Nos vamos. Che, que me quedó un frío en la espalda que no me lo saca ni el calefactor del estudio. Gente, cerramos la persiana por hoy. Otra noche de laburo terminada acá en el estudio. O sigo buscando el patrón o el dato técnico que se nos escapó, porque para mí siempre hay un cable suelto o una explicación racional que todavía no encontramos. Pero bueno, no te voy a negar, Male, que la historia tuvo lo suyo aunque me cueste admitirlo. Tuvo todo. Se sintió esa carga pesada que no podés medir con tus aparatitos ni con tus planillas. Muchísimas gracias de corazón a todos nuestros huéspedes por estar del otro lado de los auriculares bancándonos. Son ustedes los que hacen que este espacio pase sentido y que las energías fluyan en cada relato que traemos. Cual se agradece mucho el aguante. Les copa lo que hacemos y quieren más dosis de misterio o de realidad según quien lo cuente, no se olviden de suscribirse al canal. Mejor forma de apoyarnos para que podamos seguir investigando estos casos. Activen las notificaciones, así no se pierden nada de lo que subimos semana a semana. O queremos escucharlos a ustedes. Che, el debate es lo más rico que tenemos en esta comunidad. ¿Ustedes creen que fue real lo que escucharon hoy o se inclinan por la postura escéptica de Ariel? Los esperamos en los comentarios para charlar un rato sobre estas experiencias. Por ahora, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Mañana será otro día para intentar buscarle la lógica a este mundo loco. O para aceptar finalmente que hay cosas que nos superan. Duerma.